Seguimos en hoy domingo a las 8:45. La ley de contrataciones finalmente fue aprobada. Y una de las grandes novedades de la transformación que se pretende con esta normativa en la forma de adquirir o proveer bienes y servicios al Estado son las prohibiciones que contempla un artículo que reformó a uno que apenas tenía 4 prohibiciones que eran muy laxas y abrían una ventana de oportunidades para venderle al Estado. Yo quiero mostrarle que en el artículo 34 de la normativa que se aprobó en el Congreso se establecen 10 prohibiciones. Son todas muy interesantes, desde la creación de un registro único de contratistas que aglutina al del Ministerio de Comunicaciones, de SEGEPLAN, de la Contraloría y otros, hasta estos que yo les quiero mostrar a ustedes y a mis compañeros. Hay 4 artículos que yo ahí se los extraigo para que ustedes sepan que son tomados de la enmienda que se aprobó en el Congreso de la República y se los resumo sucintamente. La gran novedad de la prohibición primera es que ya no solo los funcionarios y empleados públicos tienen prohibición de proveerle a la entidad donde trabajan, sino a todo el Estado en general, así como sus cónyuges. Antes, por ejemplo, me ponía el ejemplo Ricardo Barrientos de ICEFI. Medrano pudo hacer lo que hizo el alcalde de Chinautla porque le prohibían venderle a Chinautla, pero no a otra municipalidad. Y pudo meter a su familia, de todos sus amigos y parientes, por esta oportunidad que daba la ley. Y por eso armaba esas mancomunidades en las que ponía a trabajar a sus parientes en San Miguel Petapa, en cualquier otro lado. Y redes de parientes y amigos que no había manera de ponerle un tope porque no era ilegal. Otra de las grandes novedades es, que seguramente ustedes ya lo escucharon, financistas, aquellos que dieron a lo largo de un año 30,000 o más quetzales a un partido político no pueden ser proveedores. Ahí hay otra reforma. Y la otra es la prohibición de que empresas proveedoras del Estado le den regalos, viáticos, dádivas, canastas, pavitos, lo que usted quiera llamarle en toda esa categoría, a personas que son encargadas de decidir compras en el Estado. Se acaban los regalos, las canastas a los jefes de compra. ¿No le puedes mandar una canasta de Navidad entonces a Puede caer en el inciso J de esta reforma de empresas que están corrompiendo al empleado público. Entonces yo quiero plantear esas prohibiciones. La ley da para un montón, pero podemos arrancar de esas. Parecen puntos esenciales. A mí me llama mucho la atención de lo que está legislado. No puedo decir que es negativo porque todo lo contrario, es positivo y así debe ser. Lo único que me genera mucho escepticismo es que mucho de lo que se está regulando pareciera que es nuevo, pero ya está. Por ejemplo, nuestro Código Penal tiene establecido la prohibición para todo funcionario público de recibir dádiva. Entonces, si está catalogado en un Código Penal, me pregunto por qué viene una ley a sobrelegislar sobre eso. Aquí la respuesta es que nunca ha existido eficiencia y eficacia en el castigo y en la persecución de la corrupción para castigarlo, porque teníamos un código equipado justamente para prohibir este tipo de prácticas. Comentario aparte, me llama la atención esa prohibición, especialmente en el sistema de salud, porque me pregunto hasta qué punto sería también sano que esa prohibición fuera ética, no legislada, existiera en el ámbito privado. Ya, o sea, estamos tocando otros terrenos, ¿verdad? Pero esto es lo que pienso, por ejemplo, los familiares. Lo que tú dices, perdón, en el detalle, por ejemplo, te leo la línea puntual. Los proveedores del Estado no le pueden dar incentivos, beneficios, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios a empleados del sector salud que tengan relación con la compra, prescripción, dispensación, todo lo que tiene que ver con medicamentos. O sea, te pagan un viaje a Bahamas. Y mi problema es justamente que el Estado no solo compra medicamentos. ¿Y dónde están todas las palas, las piochas? Solo por mencionar dos implementos que debe comprar el Ministerio de Caminos, la Oficina de Caminos, el COVIAL. Eso es algo. También la prohibición de familiares. Existía una prohibición de alguna manera. Lo que no existía era una persecución hacia este tipo de prácticas. O una definición. Porque te hablen de becas, de viajes, de regalitos para ti o tus acompañantes de un viaje,
es bien claro, ¿verdad? Es ¿A Pedro le claro, parece que estas reformas a la ley de contrataciones son valiosas? Mira, yo creo que no sé, esto es la ley del péndulo. Como estamos muy mal en una cosa, vamos a otra esquina y eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué va a ocurrir con la ley si la aplica? Bueno, lo primero es que la ley no soluciona nada. Soluciona la aplicación de la ley. Como dice Claudia, si ya existían artículos en el Código Penal y no se aplicaban, ¿qué te dice que esto se va a aplicar? Pero de momento los legisladores han cumplido. ¿Es bueno? Claro, es bueno. Pero si no se va a cumplir, da igual la ley que ponga. Lo segundo es que es la ley del péndulo. Entonces tú te vas de una empresa que tiene 3 primos que fabrican papel y uno es diputado y resulta que los 3 primos ya no pueden vender al Estado porque como el péndulo ha hecho que se vayan al otro extremo, está todo el mundo prohibido. ¿Qué vas a sacar del mercado? Empresas eficientes o políticos necesarios que por no ser compatibles no van a estar, por irnos a la ley del péndulo. Lo que pasa es que este es un país, y perdón, mucha gente se molesta cuando se grita, muy falto de ética, seamos honestos, enormemente falto de ética. Y los que protestan contra la corrupción, muchos no es tanto porque no les guste la corrupción, sino porque a ellos no les ha tocado estar ahí. Porque eso ha sido la historia de este país. Se va un partido político y viene otro con otros individuos detrás que copan esos puestos, que son criticados por un tercero, con otros individuos que los votan detrás, que copan a un tercero. Entonces, la falta de ética no es un tema de los políticos, la falta de ética es un tema social. ¿Y dónde se ve esto? En una cola donde ese que castiga a los corruptos políticos se te pone delante. Pero vamos, sea el concierto de Julio Iglesias a $10.000 la butaca, o sea el concierto de Raplatán a 150 que sale en la butaca. Da igual, la falta de ética no distingue clase social. Entonces aquí lo que estamos es legislando la ética. No le dé un regalo. Bueno, si eso es ética. La falta de ética está en el gobierno. ¿Qué hace un ministro de Defensa condecorando a la vicepresidenta? Eso pasó. Eso es una falta de ética brutal. Es mi jefe y yo voy a condecorarlo, pero el jefe se deja condecorar. ¿Qué hace un gobernante autocondecorándose bueno, a sí mismo? ¿Qué hace una señora de la Corte de Constitucionalidad recetándose un bono a ella misma? Porque que se lo recete a otros lo entiendo. Bueno, lo pueden dar. A ella misma de productividad. O sea, producimos también que yo digo que me merezco $10.000. Eso es falta de ética. ¿Cómo destruyes eso? Pues siendo más éticos, pero legislarlo. Y no es mala, no es mala. Yo estoy de acuerdo con vos. Yo estoy de acuerdo, por poner el caso de lo de la Corte de Constitucionalidad. Estoy de acuerdo en que es un terrible error y una terrible falta que se otorguen a sí mismos un bono. No es la primera vez que ocurre, por cierto. Es hasta ahora que se hace público porque es a esta presidenta de la Corte a quien se está tratando de votar. Pero al presidente que forma parte del otro bando, a Héctor Hugo Pérez Aguilera, que firmó un decreto semejante, nadie le dice nada. Y tampoco lo devolvieron. Y Molina Barreto no devolvió ese. Se quedó hace 2 años con ese bono. Pero ese no es el punto. Tiene razón Pedro en el sentido que no deberíamos necesitar toda esta legislación. Se sobrelegisla. No deberíamos necesitar toda esta legislación para sentir vergüenza por abusar desde el Estado, desde una posición de poder, por todas esas granjerías que acarrea consigo el posicionamiento. Solo piensen en los regalos. Miren, a ver, el presidente Pérez Molina, el viernes pasado, el expresidente Pérez Molina estaba planteando que quiere que el Ministerio Público le demuestre la investigación que hizo sobre la procedencia de sus bienes. En realidad, Pérez Molina está muy molesto porque le embargaron la propiedad de Zaragoza, que él dice que una parte proviene de su familia y otra parte él la fue comprando. Pero él dice, toda esa compra fue previa a mi llegada a la presidencia. La pregunta es, de parte de Pérez Molina al Ministerio Público, demuestren qué investigación han hecho porque él cree que no van a poder encontrar evidencia de que durante la presidencia él se hizo de esos bienes. Pero lo cierto es que el propio Pérez Molina no tiene manera de demostrar que esos bienes los obtuvo mediante un enriquecimiento lícito. ¿Saben qué? Solo siento que estamos desviando un poco el tema, porque hablamos de proveeduría. Pero tenés razón, pero como lo hablas de la ley, pero hablas de la ética. Ajá, de la ética. Hay una cosa más. A Pérez Molina le regalaron muchísima plata para comprar. Pero hay una cosa más. ¿Por qué no se pena? Porque tú has dicho está en el código. ¿Por qué no se hace? Solo tiene que haber una ley. Yo haría una ley. Cualquier funcionario público que cometa un delito, lo del Código Penal, se le triplica la pena. Se le quintuplica. Y se acabaron las leyes. Se agrava porque hay una traición a la confianza. ¿Sí? Sobre el tema de Pérez Molina,
Yo quisiera hasta hablar sobre donde yo Pérez tengo, Molina, pero me interesa que hablemos pero es de una ley que le reforma la forma en proveerle al Estado. le atañe, porque la sospecha que se ha erigido sobre las compras de esas propiedades es precisamente a raíz de dádivas. Le atañe al tema de Pérez Molina, le atañe al tema de Alfonso Portillo. Quien quiera que ha leído el juicio completo de Alfonso Portillo descubre que él fue condenado en Estados Unidos. ¿Saben sobre qué base? Sobre la base de que está legislado en Guatemala que es ilegal recibir dádivas. Ese fue el artículo clave de nuestro Código Penal guatemalteco que permitió su condena en Estados Unidos. Ahora, vamos a un Cuando el caso juez le concreto. pregunta, ¿él recibió esto? Sí, ¿era prohibido? Pero no, sí, Vamos por a- esta y esta proveedores, razón. Vamos al caso Claudia, concreto de lo que está son casos hablando concretos. Paola. Miren, ¿por Esa ¿por empresa qué Medrano médica- creció tanto? Esa empresa médica, por ¿Por qué ejemplo, las que le entregó farmacéuticas? 6.5 millones de quetzales a la campaña de Manuel Valdizón. ¿Qué estaba buscando esa empresa médica? Sí. El favor de Manuel Valdizón, que muy probablemente iba a llegar al poder, para que ordenara al ICS, al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de la Defensa que le comprara a esa empresa. Miren, yo creo que estamos banalizando permiten dos agregar? cosas. Dame un segundito. Estamos banalizando la importancia de que se apruebe una ley que nosotros mismos como sociedad pedimos que se reformara. Esto viene de esa mesa que se conforma en el Congreso, que pidió la reforma a la ley de servicio civil, que pidió reformas a la ley de compras, que pidió una reforma política. La única que avanzó es esta. Y hay sectores como el de la construcción que están muy conformes con que se haya puesto un tope a que grandes financistas de campañas, constructores en ese caso, después sean beneficiados de una forma desmesurada. O sea, entiendo lo que ustedes dicen, pero es una exigencia que se planteó después de las protestas sociales. Estamos viendo un resultado y me gustaría que lo dirigiéramos hacia cómo puede frenar, aunque no es lo ideal, una reforma, sino una nueva ley de adquirir. ¿Cómo puede frenar que nuevos caciques o nuevos alcaldes aprovechen las estructuras? Estos son para piedras en el quedarse? camino. Hay Y una no es piedra solo más, de Paola, ética, que no has es de dicho. límites. Yo sé, pero el límite te lo existido salta la falta de antes. ética. Yo estoy de acuerdo. Hay un límite más importante que no has notado y lo vamos a sacar. Y es que no se pueden prorrogar contratos más de una vez. Que antes te los prorrogaban las concesiones, te hacían una concesión y luego era prorrogable por ahí. el contrato Ahora abierto ha solo tenido por una un vez limitante y al que es mismo importante. precio. Esto es todo un éxito y esto es todo un logro. Claro. Si es la respuesta que tú La subasta inversa. esperas o al menos... Que le demos elementos a No, la audiencia para eso que es entienda cierto. qué relevancia Esto es tiene todo un esto. logro, Sí. pero hay tres cosas que este logro no lo van a hacer logrísimo. Una de ellas es que esto tiene que estar penado y castigado más fuerte en el Código Penal. Un artículo más de la ley que diga, y cualquiera de estas vulnerabilidades que pegarán en el Código Penal serán triples, porque el costo de oportunidad es muy importante. Una es esa. Otra que va a ocurrir es cómo, si tu familia y yo no podemos proveer porque somos cómo esto se va a traducir en empresas que son sociedades de terceros que no se sabe de quién es. Eso cómo se va a aliviar, porque eso ya está ocurriendo en la actualidad, es decir, proveedurías de gente que hace ONG y le da. Y lo tercero es que aquí estuvo doña Ninet y una asesora de la banca, creo, el martes hablando de esto, es que esto ha endurecido las formas, pero no ha flexibilizado la contratación. Con lo cual ahora lo que se va a hacer es enormemente más difícil contratar, porque antes era muy difícil en un espacio amplio, y ahora es igual de difícil en un espacio más Pero reducido. te doy un caso concreto. Un Juan Carlos Monzón, nuevo Juan Carlos, no podría ahora seguirle proveyendo al Estado al pasarle la empresa a su esposa y contratar, ser contratado por municipalidades y entidades públicas de la empresa de canchas deportivas. O sea, Es pone cierto completamente- tope. Sí, lo haría con dos amigos. Es positivo. Pero Mi punto Sí, se es, reduce, le yo estoy de complica. acuerdo, se le mi complica, punto claro. es que todo esto es positivo, es un logro, fue una demanda y se ha tenido. Y sin embargo, para llegar al estado donde queremos estar, hablo de estado, digamos, como la posición, la situación, es que lo que necesitamos es eficiencia y eficacia en el castigo. Lo que yo trato de decir cuando apelo a que existía legislación anterior sobre esto que se ha sobrelegislado, es cierto, aquí han dado pasos gigantes, es
que se cumpla, y para que se cumpla lo que necesitamos son instituciones fuertes y las tenemos diseñadas. Es mentira que el Estado no las tiene. ¿Dónde está la Contraloría General de Cuentas de la Nación? ¿Dónde está la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público? Son 3 órganos que se supone que deben de tener todas estas plataformas legales el Congreso para de la atacar República, esto. el Congreso tendría que tener una comisión de probidad que escuche y realice constantemente fiscalización sobre las denuncias que le son presentadas. Doña Claudia Méndez, que es jefe de compras de una entidad relevante, recibió un viaje a Hawái. Recibió un caballo para su establo. Muy bien, hacemos una investigación al respecto desde el organismo legislativo. Le pagaron un seminario. Bueno, no lo hicieron a través de la entidad, sino directamente a ella se la llevaron un taller de se lo llevaron a una capacitación. maestría. Eso ya es delito. Eso Vamos es a la pausa importante. comercial, volvemos dentro de muy poco, seguimos discutiendo hoy domingo a las 8:45.